cuales se sienta y se organiza nuestro método de análisis musical. Estos pilares lo que intentan en su desarrollo es lograr una metodología que sea confiable al momento de tomar una obra. También se trata de que ustedes puedan autoabastecerse analíticamente cuando se adentren en el método y que puedan con él abordar cualquier tipo de música que se les ocurra. Es decir, que no es una metodología que sea aplicable solamente a la llamada música académica, sino que también los etnomusicólogos pueden trabajar con esta metodología, con aquello que recogen por tradición oral. La gente interesada en el tango, en el jazz, en el rock, en el pop, en el folclore, en lo que se les dé la gana. Es decir, que ustedes puedan aplicar a cualquier hecho musical, sea de la naturaleza que fuere, también la música electrónica, los principios de esta metodología. Muy brevemente voy a explicar, pasando del campo de la lingüística al campo musical, he dicho sintaxis, semántica y percepción, brevemente qué significa en términos musicales. La sintaxis es aquella disciplina que nos permite ver cómo está organizado el discurso y ver sus partes en sus diferentes niveles. Es como el sustento, el plano sobre el cual se erige un fenómeno, en este caso sonoro. Tradicionalmente, los métodos tradicionales aplican a esta disección, digamos, sintáctica del discurso musical diferentes términos. Hablan de períodos, de doble períodos, de frases, semifrases, motivos, incisos, segmentación, etc. Nosotros a las diferentes partes que constituyen un todo, desde lo general a lo particular, de lo global a lo puntual, le vamos a llamar unidades formales. Y en el momento que se analice esta fase puntualmente, que lo van a hacer uno de mis colaboradores, posiblemente la clase siguiente, ellos van a explicar en detalle de qué se trata esto que estoy esbozando en este momento. La parte de semántica es también como en la lengua. En la música, explicar todos los elementos constitutivos del discurso y en todos los parámetros que se presenten en la obra. Hay compositores que detallan absolutamente todos los parámetros de la música y otros que detallan determinados parámetros de la música. En el caso de Bach, nosotros encontramos casi siempre la altura, la duración y la textura perfectamente expresas, pero casi nunca hay indicación de velocidad al comienzo de la obra, casi no hay indicaciones de intensidad, y es en la cantata 6, que les recomiendo mucho que lo escuchen. Hay una sola indicación de intensidad, dice en un momento de piano, nunca más se supo. Sí, cuando él quiere determinar muy puntualmente los modos de ataque y las articulaciones de los sonidos, solo en determinado grupo de obras o en algunas obras de algunos ciclos aplica él de puño y letra estas articulaciones. En el caso de las invenciones a dos voces, hay solamente dos invenciones que tienen muy poquito marcado por Bach en el úrtex de ligaduras, donde ustedes pueden encontrar mucho más profusamente tratado. Esto es en la suite de cello o en las partitas de violín. Ahí él es mucho más estricto
en la indicación de las articulaciones. Algunos piensan y dicen erróneamente que a Bach no le interesaba esto como parámetros, lo cual es pensar una locura. Bach no pensó jamás que hoy íbamos a estar hablando de él. Él era, como decimos ahora, en estos tiempos de crisis, un laburante. Y entonces él tenía que escribir para todos los domingos una cantata, un oratorio, si se casaba alguien, otra cantata nupcial, si se moría alguien, la cantata para el que se había muerto. Él preparaba el coro, él preparaba los solistas, él preparaba la orquesta, él dirigía, y todos habían sido alumnos de él. Entonces no necesitaba ocupar el tiempo porque no lo tenía para poder detallar todo este tipo de cosas. Directamente en los ensayos de coro o cuando trabajaba con los solistas, etc., él iba indicando con gestos o con palabras este aspecto. Lo interesante de esta metodología es que nosotros, a través de los parámetros que están muy explicitados por el compositor, como en su caso la altura, la duración y la textura, podemos deducir las cosas que no están expresas. Y esto ya es una gran ventaja. Más adelante ya la cosa se nos pone mucho más cómoda, porque bueno, en el caso de Mozart ya indica con precisión la velocidad, las intensidades, los reguladores, los modos de ataque, etc. Y uno inexplicablemente escucha muchísimas versiones de personas muy afamadas donde estas cosas no están conservadas ni realizadas. Entonces ahí ya nos ponemos como diciendo ¿y por qué? Creo que existe como una especie de costumbre que viene más que nada, creo que del romanticismo, de que el intérprete es más que la obra, que hay interpretaciones personales, etc. En realidad, un intérprete es eso, es el que puede transmitir el porcentaje más alto posible de lo que ha pensado y escrito el compositor. Y si no, él puede ser un compositor. Y si no, él puede ser un improvisador sobre ciertas cosas que proporcionan los músicos o él mismo con sus propias ideas. Pero de esto vamos a hablar más adelante también. Mal o bien, mejor o peor, los métodos tradicionales abarcan estos dos aspectos, la sintaxis y la semántica. Pero hay un tercer aspecto que casi no se roza y no se toca, que es la cuestión de la percepción. Es decir, cómo la sintaxis y la semántica musical impactan en el oyente y producen una respuesta en él que es de tipo universal para personas que son auditivamente normales, aunque hay daltónicos auditivos, pero bueno, nos movemos dentro de los márgenes de la normalidad. Y justamente el método lo que hace es un trabajo muy minucioso de la sintaxis y de la semántica, pero inmediatamente toma en cuenta de manera muy particular y muy explícita la cuestión de la percepción, lo cual es interesante a los intérpretes porque ellos son conscientes absolutamente de qué están comunicando. Un intérprete es un comunicador y los compositores también somos comunicadores y debemos saber a ciencia cierta qué estamos comunicando a los oyentes perceptivamente hablando, más allá de que al que escucha le guste o no le guste lo que nosotros escribamos, eso es aparte, pero la respuesta perceptiva es muy similar en todas las personas. Yo estoy mencionando desde hace un rato la palabra parámetros.
Y entonces están allí anotados. Yo no me voy a dar mucha vuelta, ustedes los ven, y yo sé que está anotado. Estoy hablando de parámetros y estoy mencionando los parámetros más elementales de la música, porque si no, no habría sonido. Son altura, la vibración, la intensidad y el timbre. Pero la música también posee otros parámetros que son interesantes que los tengamos en cuenta y los consideremos. Uno de esos parámetros es la evolución temporal. Es decir, que esto es bien claro, la música es un arte temporal, que se da en el tiempo. Por lo tanto, el seguimiento y la evolución de la música en el tiempo es algo que también, aún desde el punto de vista de la metodología tradicional, se toma en cuenta. Pero quisiera detenerme en un parámetro que con más de 50 años de estar dando clase, me he dado cuenta que siempre me dicen, ¿pero qué es eso de la textura? Cuando yo digo, bueno, la música también tiene textura. Uno no tiene problema en discriminar como una textura de lo que yo tengo puesto, cómo es la textura de un cuadro, pero un poco qué es la textura en la música. La música tiene un devenir en el tiempo, pero tiene también una distribución de sus elementos en el espacio. Y a esto es lo que nosotros llamamos textura. Yo quisiera que Carla tomara un coral de Bach. Ustedes sabrán que los corales de Bach son más de 700 y pico. Son arreglos que él hizo a 4 voces de un cantus firmus en la soprano, que él tomaba o de un compositor anónimo o de una melodía tradicional anónima o de personas que habían vivido antes que él, y luego las arreglaba. Con lo cual estoy reivindicando en este momento a aquellos compositores que, como hacen arreglos, dicen, tú haces arreglos. Entonces teníamos que decir, pero no decía arreglos. Es tan difícil hacer un buen arreglo como hacer una buena obra. Así que bueno, y los corales no están sueltos, están inmersos en las obras sinfónico-corales de Bach, donde pueden encontrar todas las cosas que aparecen en esas obras. Las oberturas, los números corales contrapuntísticos, los corales que son como en el coro griego, están como comentando la acción que está ocurriendo en el Evangelio en ese momento. Así como está también la figura de la persona que va recitando lo que acontece, que es un tenor, una voz muy aguda, que prácticamente es un cantar hablando, y a ese tenor se le llama el evangelista, y es acompañado tan solo por muy pocos acordes del continuo, y es una de las cosas más difíciles de acompañar para los pianistas, los recitativos del evangelista, porque como él está hablando, es como si ustedes ahora tuvieran que poner un acorde sin saber exactamente dónde yo voy a hacer una pausa y cuándo voy a retomar. De tal modo que, bueno, en cualquier cantata que ustedes, en las 6 que yo les decía, están todas las formas de expresión, digamos, de la música sinfónico-coral de Bach, y van a encontrar corales que se llaman corales luteranos, que eran lo único que se cantaba en la iglesia luterana, en la iglesia protestante, se canta muchísimo. Y en ese momento la orquesta iba a unísono con el coro y con los feligreses, los cuales tenían sus himnarios y cantaban la voz de soprano. Entonces era la participación que la feligresía tenía en las obras que Bach hacía.
Carla me va a repetir, pobrecita me está esperando que le diga adentro. Va a tocar un coral de Bach de los típicos, de los que son, digamos, muy comunes y muy parecidos los unos a los otros. A eso se le llama homofonía, es decir, movimiento paralelo de determinado intervalo. Pueden ser tercera, sexta, séptima, segunda, etc. Y cada homofonía, de acuerdo al intervalo que utilice, será un color u otro. En este caso son todas terceras. Y si ustedes observan esto que estoy marcando, son todos laes, que acá se interrumpen, lo cual es la aparición de lo que llamamos un pedal, que como está en el re y está en la, es un pedal de quinto grado, que como se repite se llama remitido. Si estuviera quieto con un la,
pedales ornamentados. Sí. Yo puedo tener entonces un pedal por prolongación. Entonces, acá yo estoy remitiendo como hace el coral. Entonces lo dejo quieto. Y también puedo tener pedales ornamentados. Son las posibilidades que tengo y la ornamentación puede ser la que determine el compositor. Ahora, ustedes también pueden observar que esta textura, paulatinamente a partir de este momento, empieza a parecerse y a convertirse en lo que fue al comienzo. Es decir, que yo tendría acá estas dos unidades, que se repiten, con una textura, acá habría un cambio, acá habría otro cambio, el bajo es el que se mueve sobre esta alta pedal y la homofonía, y luego retomamos otra vez la textura semejante a la que teníamos al comienzo. Creo que después vamos a trabajar en la semana que viene más puntualmente este tipo de cosas, pero era para no dejarlos varados con la cuestión de la textura. Y hay un parámetro también en la música que mucho no se tiene en cuenta, que es la ubicación espacial de la fuente sonora. Yo soy una fuente sonora y ustedes reciben la información de un punto fijo y de frente. Eso es una sensación perceptiva que puede variarse muchísimo. Y es uno de los parámetros que empieza a tenerse en cuenta cuando en realidad tenía su origen como sin tenerlo en cuenta como factor de composición muy antaño. Si ustedes toman una obra de Gabrieli y la escuchan cantada en versión concierto, van a tener una sensación, porque va a estar todo el mundo acá, y ustedes van a tener toda la información de frente. Pero si ustedes eso lo trasladan a la Basílica de San Marcos, donde, bueno, había en forma de cruz, acá había un coro, acá había otro coro, acá estaba el oficiante, acá estaba la feligresía, el órgano que estaba informando desde arriba. Ahí se hacía un juego de la comunicación espacial de la fuente sonora que les haría casi desconocer cuando lo escuchan en versión concierto, porque los coros nos influenciaban así, el otro así, de pronto el doble coro así, el oficiante así, el oficiante con el coro, el oficiante con el otro, todos juntos, y el órgano arriba. La influencia que uno tiene, perceptivamente hablando, cuando el sonido está por encima de uno, es muy particular. Si ustedes van a una iglesia donde entran y están tocando el órgano arriba, es muy diferente a si van a una iglesia donde el órgano está tocando exactamente lo mismo, pero está a la altura de la feligresía. Fíjense que en el Teatro Colón, la enorme araña tiene un pasadizo para llegar a ella, porque hay óperas que hacen que tenga un cantante que cantar en la araña del Colón. Y eso causa una sensación de sorpresa muy grande cuando de pronto uno está siendo influenciado por los cantantes y de pronto allá arriba sale una voz que uno dice, ¿cómo? También cuando las voces están atrás de uno.
y uno está sentado y empieza a escuchar voces atrás, y voces que empiezan a avanzar sobre la platea y van llegando al escenario. También cuando las voces están detrás de un telón de fondo en una ópera y empieza a sentirse que avanza y se presentan, esa sensación es completamente diferente a la percepción por el cambio de la ubicación espacial, que si también ustedes se van un día y tienen ganas y paciencia de escuchar la misma ópera versión concierto. Están todos ahí sentaditos, se para el solista, se sienta el solista, se para el solista y así la vida. La orquesta está en el foso, y bueno, esa es una historia. Ahora ustedes van a ver la ópera con escenografía, vestuario y todo lo demás, pero no hacen trampa, no miran ni la escenografía, ni el vestuario, ni nada, ni escuchan la ópera cabeza abajo, ojos cerrados. La sensación que van a tener es otra, porque esos mismos solistas tienen movimiento escénico, se aproximan, se separan, uno canta acá, otro atrás, otros que avanzan. Entonces la sensación perceptiva que ustedes van a tener por variación de la ubicación espacial de la fuente sonora va a hacer que tengan una versión y otra que la van a reconocer por la música, pero no por este aspecto. Casi siempre los músicos vamos como a la retaguardia, digo yo, porque esto de la ubicación espacial de la fuente sonora, tratado con alto grado de conciencia en la composición, es más reciente que lo que el teatro y el cine hicieron muy anteriormente. Basta que ustedes vayan a ver una película ahora con toda la tecnología y bueno, un micrófono, otra, después ninguna sesión envolvente, después todo allá, después todo atrás. Si ustedes van a una sala que no tiene esa tecnología, la película es la misma, pero la sensación que ustedes tienen es completamente diferente porque ha variado la ubicación espacial a la fuente sonora. Y en el teatro pasa lo mismo. En el teatro los actores a veces dialogan de atrás, uno no los ve, con los que están en el frente. Luego avanzan por el centro, se juntan, hablan, a veces están escondidos a los costados y uno siente está el fantasma de Benito hablando. Y se da todo un juego de ubicación espacial que si esa misma obra ustedes la vieran con todos los actores en el escenario, tendrían otra sensación perceptiva. Bueno, la música contemporánea esto lo contempla muchísimo y bueno, en la música electroacústica se puede hacer de todo. La miro así a Ana, una alumna que está trabajando en esto, porque bueno, las posibilidades son infinitas, empezando que uno puede generar los sonidos y fabricar los sonidos.